Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor porque nuevamente estoy con ustedes por este medio. Pensábamos que ya los cultos se reaperturaban este día, pero tenemos que esperar 2 miércoles más. Así que, con la disculpa del caso, vamos a orar para continuar con el estudio bíblico que corresponde. Señor Padre, te doy gracias por este tiempo, porque tú estás con nosotros, no nos abandonas, y porque quieres hacer de nosotros auténticos hijos tuyos. Por ese motivo te suplicamos y te rogamos que hoy día nos ministres con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos tratando el tema del divorcio y el segundo matrimonio. Les aconsejo que vean el video anterior para que puedan comprender esta clase. En la clase pasada expusimos un fundamento sobre el matrimonio que está relacionado con lo que dice el libro de Génesis en los primeros 2 capítulos, y que obviamente el matrimonio es un diseño de Dios, nace en su corazón, y el matrimonio es un reflejo, una imagen de esa Trinidad. Así como Dios y el Hijo y el Espíritu son uno solo, el matrimonio también tiene ese reflejo. Tanto como el Hijo es imagen del Padre, el ser humano es imagen del Hijo. Y en esa misma línea de figuras, el matrimonio también es una figura de ese vínculo. No es bueno que el hombre esté solo, es como si el Padre hubiera dicho: no es bueno que mi Hijo Jesús esté solo. Es el primer fundamento del matrimonio, y de ahí su esencia, su santidad y su eternidad, ese carácter de eternidad que Dios le ha conferido. El segundo fundamento que tenemos respecto al matrimonio es que el Señor ya desde antes, Él se opone al divorcio. Ese es el segundo principio, que Dios se opone al divorcio. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Busquen Malaquías capítulo 2, versículo 16. La palabra de Dios dice así: porque Yahvé Elohim de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Aquí la palabra repudio significa divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios es amor, obviamente, como dice Juan 4:16, y Él no quiere ver el odio que produce una ruptura de matrimonio. El dolor que produce el divorcio en una familia es realmente grande. Y desde aquí, desde el Antiguo Testamento, el Señor está diciendo que que se opone al repudio, que aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Cuando Jesús vino en su ministerio, en el libro de Mateo quedó registrada la siguiente conversación. Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 6, dice esta conversación de Jesús con los fariseos, quienes ya tenían conocimiento de las Escrituras y quienes vivían bajo ese contexto del cual acabamos de leer. Dice así esta conversación: entonces se le acercaron los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Resaltado eso, ¿no? La pregunta maliciosa, tendenciosa. Él, Jesús, respondiendo les dijo, remitiéndose a los capítulos 1 y 2 de Génesis: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está leyendo literalmente Génesis 2, versículo 24. Y está poniendo como antecedente el primer fundamento que hemos estudiado, ¿no? Y está haciendo eco de lo que ya Malaquías había dicho, porque los fariseos conocían la ley y era la única ley escrita que ellos tenían. En esos tiempos, pues, existían dos escuelas de pensamiento respecto de la ley. Una escuela conservadora y una escuela más liberal. Ya lo veremos más adelante con detalle. Lo cierto es que la escuela conservadora proponía de que el divorcio solo era permitido por razones morales muy graves. En cambio, los liberales decían de que el divorcio le estaba permitido al hombre por cualquier razón. Son justo estos liberales los que se le acercan a Jesús a preguntarle y decirle que el divorcio está permitido por cualquier razón. O sea, fíjense que cualquier razón significaba para ellos aún que una mujer resultara más atractiva que su esposa. Ya para ellos era una razón suficiente. Fíjense hasta dónde habían llegado en la distorsión de los principios de Dios. Obviamente eran hombres religiosos que seguían sus propios deseos, sus propios apetitos antes que a Dios. Por eso es que es una generación que moralmente ya venía degenerándose de tiempos antiguos y sobre la cual Jesucristo presenta un rechazo total. Jesús se quedó incómodo con la pregunta. No esperaba menos de esa generación. Pero él enfatiza que el propósito del Padre es que sean una sola carne y que esa unión no la separe nadie. Porque recordemos que el matrimonio tiene esa connotación de eternidad. Jesús sabe que el matrimonio entre hombre y mujer llega a ser una relación superior aún a las relaciones entre padres e hijos, entre los seres humanos. Por eso es que el hombre y la mujer, cuando se unen, dejan a los padres. Pasa a un segundo plano esa relación con los padres. Y el matrimonio llega a ser la relación más fuerte, más importante para la realización de ambos. Entonces, la unión sexual, además, entre hombre y mujer, va a permitir la aparición de los hijos, que van a completar esa imagen de la Trinidad que habíamos hablado antes, ¿no? Padre, esposa e hijos son una imagen de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu, donde cada uno se relaciona, ¿verdad?, con esa imagen, el Padre con el Padre, el Hijo con el Hijo y la esposa o la mujer con el Espíritu Santo. Dios ha provisto los medios para que todos los seres humanos seamos libres del pecado. Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado y que vivamos a ese borde de argumentar cualquier cosa para pecar. Y ha provisto la gracia y el perdón a los seres humanos, ¿verdad? La intención, pues, es de que el divorcio no se produjera. La intención de Dios es que el divorcio no se produzca, pero lamentablemente, por la dureza del corazón de los hombres, el divorcio se producía, y se produjo, y se sigue produciendo hasta nuestra fecha. Ha sido inevitable, y ha sido inevitable para personas que no se han querido someter a Dios. Y el divorcio produce víctimas. La víctima puede ser la mujer, o la víctima puede ser el hombre, y las víctimas no previstas son los hijos. Entonces, el divorcio produce víctimas y produce dolor, por eso a Dios no le agrada el divorcio. Pero ha sido inevitable. Entonces, frente a eso el Señor nos va a presentar soluciones, nos va a presentar propuestas. Entonces, la idea de Dios sobre el divorcio siempre ha sido clara, ¿no? Entonces, primer fundamento, que el matrimonio es la imagen de la Trinidad. Segundo fundamento, que Dios aborrece
el repudio, aborrece el divorcio. Vamos a ver un tercer fundamento. El código de ética divino está escrito en el corazón humano. El código de ética de Dios sobre el matrimonio y sobre todas las demás cosas está escrito en el corazón humano. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículos 14 al 15. Romanos 2, 14 al 15 dice lo siguiente: cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos, defendiéndolos sus razonamientos, Este código de ética que habla se produce a través de la conciencia del hombre, de cualquier hombre en general, así no hayan estado sujetos a la ley. Porque recuerden que la ley es un periodo. Antes de Moisés no había ley. Pero Pablo explica que toda la humanidad, con ley o sin ley, en su corazón tienen una conciencia que los acusa sobre los fundamentos divinos, que les habla si está bien o está mal, así no tengan acceso a la ley o no hayan tenido acceso a una revelación de Dios. Todo ser humano, en su conciencia, en su interior, tiene esa revelación divina. Y aquellos, obviamente, que no lleguen al conocimiento de Dios serán juzgados por esa conciencia. Ya lo explica Pablo en Romanos muy bien. Este código de ética, entonces, interior, nos habla también acerca del divorcio. Y le habla a cualquier humano acerca de lo que está bien o está mal respecto a ese punto. Entonces, si una persona así tenga una justificación humana y se divorcia, en su interior la conciencia le va a condenar, porque él sabe que hay una prohibición expresa sobre el divorcio. O sea, no solo Dios ha dado fundamentos a quienes conocemos su palabra, sino también a todo ser humano. Y ningún ser humano es inexcusable respecto a esto que manda el Señor o respecto a otros mandatos de Dios. Así que la conciencia siempre va a producir una contradicción a las personas que de alguna manera acceden al divorcio. Aunque es inevitable, el divorcio va a producir en la conciencia una herida, va a producir en el ser humano un hueco, va a producir internamente una desobediencia que va a estar ahí en su corazón como una espina. Eso es lo que nos dice Romanos en esta parte. Ciertamente parece razonable, pues, de que en este periodo, y hablo de este periodo de Adán hasta la ley de Moisés, todos sus 27 generaciones que pasaron, es probable que no hayan perdurado todos los matrimonios, sino que es muy posible que hayan acontecido divorcios, porque no tenían ninguna ley escrita, ¿verdad? Tenían la ley escrita en el Génesis, pero recién Génesis se presenta ante la humanidad con Moisés, cuando escribe los 5 libros después del Éxodo, y ya queda como una revelación escrita, pero antes no había una revelación escrita, y esa humanidad vivió bajo la ley de la conciencia. Abraham, Noé y todos ellos vivieron bajo esa ley de la conciencia de Dios promovida en el interior de sus corazones, y muchos de ellos probablemente se divorciaron. Entonces, ¿no les acusaría la conciencia a esas generaciones si se divorciaron? Y si la conciencia les acusaba, ellos pudieron haber pedido perdón, y obviamente Dios les concedió el perdón porque esas personas como Abraham, que es un hombre de fe, se podían arrepentir. Y obviamente operaba el perdón de Dios sobre sus vidas. Fueron 27 generaciones que vivieron así. Y obviamente no podemos dejar de pensar que hubieron divorcios. Tuvieron que haber divorcios. Y aunque esto no ha cambiado, es decir, el ser humano no ha cambiado, con ley o sin ley, el ser humano no ha cambiado y sigue practicando el divorcio. Y esa sensación de pecado le sigue dando vueltas en la cabeza.
Pero gracias a Dios que con la ley de Moisés empieza a aparecer ya una alternativa frente al divorcio. Empieza a aparecer como que Dios ya nos quiere decir algo, como que Dios ya quiere que tengamos en cuenta su oposición al divorcio, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos para ir entrando a la próxima clase, por ejemplo, ¿qué pasa entonces con las víctimas del divorcio? Si era algo inevitable, ¿qué pasa con las víctimas del divorcio? Aquellas que se divorciaron con ley o sin ley, sin tener la culpa, sin ser culpables del egocentrismo de su pareja, sobre todo del hombre en esos tiempos. ¿Les prohibía su conciencia volverse a casar? ¿Cómo ellos obtendrían respuesta frente a esas cosas? Pues gracias a Dios que llega el tiempo de la ley y por primera vez va a aparecer una supuesta opción, y vamos a entender a la luz de la palabra tanto como el Antiguo y Nuevo Testamento, que esto va a ser como una opción, pero recordemos los fundamentos del matrimonio. Dios no está de acuerdo, pero si es inevitable el divorcio, entonces la Biblia nos dice algo. Entonces vamos a leer Levítico capítulo 21 versículo 7, Levítico capítulo 21 versículo 7, y vamos a leerlo y lo van a repasar en sus casas, lo van a leer y leer, y en la próxima clase vamos a desarrollar un poco más este concepto. Entonces, dice lo siguiente, Levítico 21:7, con una mujer ramera o infame no se casará, ni con una mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Es la primera mención acerca de volverse a casar con una mujer repudiada, es decir, el segundo matrimonio. Pero requiere obviamente una explicación, pero ya nos da una luz, digamos, una salida frente a aquellas víctimas del divorcio, que sí tenían una opción de volverse a casar, porque sin ley ellos en su conciencia se sentían víctimas y no sabían qué hacer. Ahora nosotros con ley y con lo que ha dicho Cristo, sabiendo de que no es la opción de Dios, pero cuando es inevitable el matrimonio, Jesús tiene una alternativa, tiene una respuesta, y eso es lo que vamos a venir estudiando a lo largo de los demás estudios. Entonces, que piensen bien en esta cita, está en un contexto que necesita explicarse, y así poco a poco vamos a ir comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, o cuál es la solución, digamos, frente al divorcio cuando es inevitable. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos permites ir poco a poco entendiendo tu criterio sobre el matrimonio y tu posición respecto al divorcio. Síguenos ayudando porque es un tema delicado y tenemos que irlo aprendiendo de a pocos. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a tus hijos. Señor, consuela cualquier dolor y abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles por este medio, hermanos. Dios me los bendiga y que el Señor añada lo que yo no puedo decir.